19 de agosto de 2017. Fargo, Dakota del Norte. Una joven de 22 años está en su octavo mes de embarazo. Savannah LaFontaine Greywind, miembro de la tribu Sioux Spirit Lake. Su nombre, Dakota, es donde el trueno la encuentra. Ese sábado por la tarde, su vecina del piso de arriba toca a la puerta. Brooke Crews. Necesita ayuda con un proyecto de costura. Solo serán unos minutos. Savannah sube las escaleras. Entra al apartamento de Brooke. Nunca regresa. Su madre, Norberta, se preocupa de inmediato. El auto de Savannah sigue en el estacionamiento. Su billetera está en casa. Su teléfono no responde. Norberta llama a la policía. Suplica que actúen rápido. Algo está mal. Muy mal. La policía registra el apartamento de arriba. Una vez, 2 veces, 3 veces. No encuentran nada. 5 días después, encuentran a una bebé recién nacida. Viva, sana, en la cama de Brooke Crews. Es la hija de Savannah. 3 días más tarde, kayakistas encuentran un cuerpo en el río Rojo, envuelto en plástico. Es Savannah. Pero su bebé está viva. Su nombre es Hazley Joe. Hoy tiene 7 años. Vive con la familia de Savannah. Es el milagro en medio de una tragedia. Este es el caso que expuso una crisis nacional. El caso que cambió las leyes federales. El caso que dio voz a miles de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Este es el caso de Savannah LaFontaine Greywind y la ley que lleva su nombre. Savannah LaFontaine Greywind nació en 1995. Creció como miembro de la tribu Sioux Spirit Lake en Dakota del Norte. Su nombre Dakota, donde el trueno la encuentra, fue dado por sus mayores tribales. Un nombre sagrado, un nombre que lleva historia, tradición, identidad. Savannah tenía 22 años en el verano de 2017. Vivía en Fargo con sus padres, Norberta y Joe. Era una joven tranquila, bondadosa. Amaba a su familia, amaba su cultura y estaba esperando su primer bebé. Agosto de 2017. Savannah está en su octavo mes de embarazo. Está emocionada, un poco nerviosa, como cualquier futura madre primeriza. Vive en un edificio de apartamentos en Fargo. Un edificio modesto, seguro. O eso parecía. En el apartamento de arriba viven Brooke Crews y su novio William Hoen. Savannah los conoce de vista. Son vecinos, nada más. Lo que Savannah no sabe es que Brooke Crews ha estado mintiendo. A todos. Especialmente a William. Brooke ha estado fingiendo estar embarazada. Durante meses, usa ropa holgada, se pone almohadas debajo de la ropa, habla del bebé que viene. Pero no hay ningún bebé, es todo mentira. Y el tiempo se está agotando. Pronto la mentira será descubierta, a menos que Brooke encuentre una solución. Una solución terrible, impensable, malvada. 19 de agosto de 2017. Sábado. Un día tranquilo de verano en Fargo. Savannah está en casa con sus padres, relajándose, esperando la llegada de su bebé en unas semanas. Aproximadamente a las 2 de la tarde, alguien toca la puerta. Es Brooke Crews, la vecina de arriba. Brooke le pide ayuda a Savannah. Dice que tiene un proyecto de costura. Necesita que alguien se pruebe un vestido. Solo serán unos minutos. Savannah acepta. Es una joven amable, servicil. No ve razón para negarse. Son solo unos minutos. Solo subir las escaleras. Savannah le dice a su madre que subirá rápidamente. Sube al apartamento de Brooke. Pasan los minutos. Luego las horas. Savannah no regresa. Norberta comienza a preocuparse. Va al apartamento de arriba. Toca la puerta. Brooke abre. ¿Dónde está Savannah? Brooke responde con calma. Savannah se fue hace horas. Alrededor de las 2:30. Dijo que tenía que irse. Pero algo no tiene sentido. El auto de Savannah sigue en el estacionamiento. Su billetera está en el apartamento. Su teléfono celular no responde. Savannah nunca saldría sin su auto, sin su billetera, sin su teléfono, especialmente embarazada de 8 meses. Norberta sabe que algo está terriblemente mal. Llama a la policía inmediatamente. La policía de Fargo responde a la llamada de Norberta. Toman el reporte de persona desaparecida. Comienzan la investigación. Hablan con Brooke Crews y William Hoen. Registran su apartamento.
Brooke se mantiene tranquila, repite su historia. Savannah vino, se probó un vestido, se fue alrededor de las 2:30. William también es entrevistado, dice que no sabe nada, que no vio a Savannah. Los oficiales buscan en el apartamento, revisan habitaciones, miran en armarios, pero no encuentran nada. La bebé recién nacida está allí, en la cama, escondida bajo mantas. Los oficiales no la ven, o no hacen las preguntas correctas. 20 de agosto, día 2. La policía regresa. Registran el apartamento nuevamente. Nada. 21 de agosto, día 3. Otro registro. Otra vez nada. Mientras tanto, la familia de Savannah está desesperada. Organizan búsquedas, reparten volantes. Miles de personas en la comunidad se unen para buscar a Savannah. Revisan edificios, garajes, propiedades vacías, contenedores de basura, cualquier lugar donde Savannah pudiera estar. El jefe de policía David Todd hace un llamado público. Pide ayuda. Dice que están investigando múltiples teorías, que Savannah podría estar retenida contra su voluntad, que su bebé podría haber sido sacado. Norberta suplica a la policía. Les ruega que actúen más rápido. Les dije desde el principio, desde el minuto que los llamé. Les supliqué, hay algo mal. Tienen que hacer esto ahora. Pero pasan los días y no hay señales de Savannah. 23 de agosto, día 5. Los compañeros de trabajo de William Hoen contactan a la policía con información preocupante. William ha estado hablando de tener un bebé en casa, un bebé recién nacido, pero nadie sabía que su novia estaba embarazada, nadie había visto señales. Esta información cambia todo. Los investigadores solicitan y obtienen órdenes de registro con nueva urgencia. 24 de agosto, día 6. La policía ejecuta las órdenes de registro en el apartamento de Brooke Crews y William Hoen. Esta vez buscan específicamente un bebé. Y lo encuentran. Una bebé recién nacida, viva, sana, en la cama de Brooke Crews. Las entrevistas con Brooke y William revelan la verdad impactante. La bebé es de Savannah. Brooke Crews y William Hoen son arrestados inmediatamente, acusados de conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer secuestro, proporcionar información falsa a la policía. La bebé es llevada al hospital. Los médicos la examinan. Es saludable, no tiene lesiones, es un milagro. Pero la pregunta persiste. ¿Dónde está Savannah? 27 de agosto de 2017. Día 9. Dos kayakistas están en el río Rojo cerca de Harwood, Dakota del Norte. Ven algo atrapado en un tronco. Se acercan. Es un bulto grande envuelto en plástico. Llaman a la policía inmediatamente. Los oficiales llegan, recuperan el bulto del agua. Es un cuerpo, envuelto cuidadosamente en plástico, atado con cinta adhesiva. Es Savannah LaFontaine Greywind. La noticia devasta a la familia, a la comunidad, a toda Dakota del Norte. Savannah tenía 22 años. Estaba esperando su primer bebé. Tenía toda la vida por delante. El jefe de policía David Todd describe su muerte como un acto cruel y vicioso de depravación. Pero en medio de esta tragedia hay un rayo de luz. La bebé de Savannah está viva, sana, segura. Su nombre es Hazley Joe, un nombre hermoso para una bebé milagro. A medida que la investigación avanza, la verdad horrible se revela pieza por pieza. Brooke Crews había estado fingiendo un embarazo durante meses. Quería mantener su relación con William Hoen. Pensó que un bebé los mantendría juntos, pero no había bebé. Entonces Brooke ideó un plan impensable. Según las autoridades, Brooke había estado observando a Savannah. Sabía que Savannah estaba embarazada. Sabía cuándo daría a luz. Y decidió que ese bebé sería suyo. El 19 de agosto, Brooke puso su plan en acción. Atrajo a Savannah a su apartamento con la excusa del proyecto de costura. Lo que sucedió después es demasiado perturbador para describir en detalle, pero los registros judiciales muestran que Brooke admitió haber tomado al bebé de Savannah. Savannah perdió la vida en ese apartamento. William Hoen estaba presente o llegó poco después. Juntos, escondieron el cuerpo de Savannah,
primero en un armario del baño, luego en un mueble ahuecado. Llevaron el mueble al puente sobre el río Rojo y lo arrojaron al agua. Mientras tanto, Brooke actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso llevó a la bebé Hazley Joe a lugares públicos, al Walmart, como si fuera su propia hija. Durante los registros policiales, la bebé estuvo allí, escondida, a plena vista. Diciembre de 2017. Brooke Cruz se declara culpable. Admite conspiración para cometer secuestro, conspiración para cometer asesinato, mentir a los oficiales de policía. No hay acuerdo con la fiscalía, pero Brooke espera que admitir responsabilidad ayude en su sentencia. Febrero de 2018. La audiencia de sentencia. La familia de Savannah finalmente tiene voz. Norberta Lafontaine Greywind habla, con lágrimas, con dolor, con furia. Me enojo tanto y no puedo entender cómo o por qué estas personas pudieron quitarme a mi niña. El dolor de perder un hijo no se compara con ningún otro dolor. Ahora conozco ese dolor. Mi corazón está literalmente roto. Brooke Cruz también habla. Lee una declaración de disculpa. No hay excusa. No hay racionalización. No te hay nada. Soy culpable y merezco cada año que reciba. Solo quería que supieran que lo siento por lo que hice. El juez Frank Racek pronuncia la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brooke Cruz pasará el resto de su vida en prisión. Nunca volverá a ser libre. William Joen es juzgado por separado. En septiembre de 2018, un jurado lo encuentra no culpable de conspiración para cometer asesinato, pero es declarado culpable de conspiración para cometer secuestro y mentir a la policía. Originalmente es sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero en octubre de 2019 es resentenciado a 20 años en prisión. En medio de toda esta oscuridad hay luz, hay esperanza, hay Hazley Joe, la bebé que sobrevivió, la bebé que fue encontrada, la bebé que ahora tiene 7 años. Hazley Joe vive con la familia de Savannah, con su abuela Norberta, con sus tíos, con su familia extendida. Es criada con amor, con la cultura de su madre, con historias sobre la mujer extraordinaria que era Savannah. Norberta dice, es una bebé milagro, es lo que nos queda de Savannah, y la amaremos siempre. Hazley Joe no recuerda a su madre, nunca la conoció, pero conoce su historia, conoce su sacrificio, conoce su amor. Y cuando Hazley Joe sea mayor, sabrá que su madre la amó tanto que dio todo por ella, que su familia luchó por ella, que una nación entera pidió justicia en su nombre. El caso de Savannah Lafontaine Greywind no es único. Es parte de una crisis que ha afectado a las comunidades indígenas durante generaciones. Mujeres y niñas indígenas desaparecen y son asesinadas a tasas alarmantes, mucho más altas que cualquier otro grupo demográfico en Estados Unidos. Pero durante décadas, estas desapariciones y asesinatos fueron ignorados, no investigados, no reportados, invisibles. El gobierno federal mantiene estadísticas sobre casi todo, pero no sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. No hay base de datos nacional, no hay protocolos estandarizados, no hay coordinación entre agencias. Las familias buscan solas. Las tribus hacen lo que pueden con recursos limitados, pero sin apoyo federal, muchos casos quedan sin resolver. Dave Flood, presidente de la nación Siseton Wahpeton Oyate, dice: durante las reuniones y oraciones por Savannah, escuchamos historia tras historia de familias que también tienen mujeres desaparecidas o con asesinatos sin resolver. El caso de Savannah trajo atención nacional a esta crisis. Personas que nunca habían oído hablar de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas ahora estaban prestando atención. Y de esa atención nacería el cambio. En honor a Savannah Lafontaine Greywind, la senadora Heidi Heitkamp de Dakota del Norte introduce legislación federal. Se llama la Ley de Savannah, Savannah's Act. La ley tiene objetivos específicos: mejorar el acceso tribal
a ciertas bases de datos federales de información sobre crímenes, crear protocolos estandarizados para responder a casos de nativos americanos desaparecidos y asesinados, mejorar la coordinación entre agencias federales, estatales y tribales. El camino para aprobar la ley no es fácil. Toma años. Hay obstáculos, objeciones, retrasos. Pero la familia de Savannah no se rinde. Los defensores no se rinden. Las comunidades indígenas no se rinden. Marchan, protestan, hablan. Una y otra vez dicen los nombres: Savannah LaFontaine Greywind, Tina Fontaine y miles más. 10 de octubre de 2020. El presidente firma la ley de Savannah, convirtiéndola en ley federal. Es un momento histórico, la primera legislación federal específicamente diseñada para abordar la crisis de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. También se aprueba la ley no invisible, Not Invisible Act, que crea grupos de trabajo para abordar la violencia contra las mujeres indígenas. Las leyes no son perfectas. No traerán a Savannah de vuelta, no desharán el dolor de su familia, pero son un comienzo, son progreso, son esperanza. Hoy, el nombre de Savannah vive de muchas maneras. 9 de agosto es ahora el día de Savannah Greywind, en Fargo. Un día para recordar, para honrar, para concientizar. El alcalde Tim Mahoney dijo: la vida de Savannah y su muerte trágica llaman la atención sobre la necesidad de iniciativas de concientización y justicia para mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Cada año, en este día, la comunidad se reúne. Marchan, visten camisas rojas. El rojo simboliza a las mujeres desaparecidas y asesinadas, las hermanas perdidas. Mona Gable, autora del libro Buscando a Savannah, pasó años investigando el caso. Viajó a Fargo múltiples veces. Habló con la familia, con fiscales, con defensores. Su libro, publicado en abril de 2023, lleva el título completo: Buscando a Savannah, el asesinato de una mujer nativa americana y la violencia contra las muchas. Gable dice: espero que las personas aprendan sobre la historia de los nativos americanos de una manera que no entendían antes. Espero que las injusticias investigadas en Buscando a Savannah algún día ayuden a lograr un cambio significativo que está muy atrasado. Documentales han sido hechos, episodios de True Crime han cubierto la historia, la película We Ride for Her se estrenó en festivales. Todo esto mantiene vivo el nombre de Savannah, mantiene viva la conversación, mantiene viva la presión para el cambio. Savannah LaFontaine Greywind tenía 22 años cuando su vida fue arrebatada. Estaba esperando su primer bebé. Tenía sueños. Tenía futuro. Brooke Cruz y William Hoen le quitaron todo eso. Por razones egoístas, por mentiras, por maldad, pero no pudieron quitarle su legado. No pudieron silenciar su voz. No pudieron borrar su impacto. Porque Savannah cambió la historia. Su caso expuso una crisis nacional. Su nombre está en leyes federales. Su memoria inspira cambio. Y su hija, Hazley Jo, vive, crece, ama, aprende, rodeada de familia que la adora. Hazley Jo nunca conoció a su madre, pero conoce su historia. Conoce su nombre Dakota, donde el trueno la encuentra. Y algún día, cuando Hazley Jo sea mayor, entenderá completamente. Entenderá que su madre la amó tanto que dio todo, que su familia luchó por ella, que una nación entera se levantó en su nombre. El Río Rojo ya no es solo un lugar de tristeza, es un lugar de recuerdo, de resistencia, de esperanza, porque aunque Savannah ya no está, su espíritu permanece, en las leyes que llevan su nombre, en las mujeres que ahora tienen mejor protección, en cada familia que ahora tiene más esperanza de encontrar a sus seres queridos. Este es el caso de Savannah LaFontaine Greywind, una joven nativa americana cuya muerte trágica se convirtió en un catalizador para el cambio. Donde el trueno la encuentra, un nombre profético, porque Savannah trajo el trueno de la justicia, el trueno del cambio, el trueno que aún resuena. Descansa en paz, Savannah, tu hija está bien, tu familia es fuerte, tu legado es eterno, y el trueno que trajiste seguirá resonando, hasta que todas las hermanas perdidas sean encontradas,
hasta que todas las voces silenciadas sean escuchadas, hasta que la justicia llegue para todas.